Listo, estamos en vivo. Buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología del CESI de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como todos los días vamos a discutir un artículo de interés. El día de hoy corresponde al tema de medicina materno-fetal, que es uno de los intereses particulares del grupo. Nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en su consultorio y trabaja en Art Médica y es uno de los autores de las guías de lupus de Palnar. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico y reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo de la Clínica Bolivariana y trabajo en consulta privada. También nos acompañan los del servicio de reumatología, nos acompañan varios médicos y varios colegas que gentilmente nos acompañan siempre. Y nos acompaña muy especialmente hoy la doctora Luisa López. La doctora Luisa es ginecóloga y está haciendo su programa de especialización en medicina materno-fetal y como es una gomosa y una estudiosa de los temas de reumatología y el embarazo, ella es la encargada de dirigir estos temas en el Club de Revistas. Doctora Luisa, tiene usted la palabra. Doctor, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Este es el artículo que tenemos para el día de hoy, titulado Eureka, un algoritmo predictor de riesgo obstétrico y respuesta al tratamiento en mujeres con distintos perfiles de anticuerpos antifosfolípicos. Para empezar, entonces, ¿qué debemos saber? Cuando hablamos de movilidad materna, básicamente nos referimos a todos los problemas de salud que ocurren en la embarazada, no solo en el momento de la gestación, sino también en el momento del parto e incluso hasta el periodo posparto, en un tiempo estipulado dependiendo de donde uno lo busque. Lo que acarrea o lo que va a llevar a una carga emocional y socioeconómica significativa es acá la importancia de conocer qué etiología puede dar morbilidad materna y en este caso los anticuerpos antifosfolípidos, que son los biomarcadores séricos del SAP, son una de las causas adquiridas más comunes. Para poder garantizar una alta especificidad en el diagnóstico de SAP, se han creado unos criterios clínicos y de laboratorio para poder como establecer la relación entre la morbilidad materna y de acuerdo a eso poder establecer como unas medidas farmacológicas para poder reducir el riesgo de esa morbilidad materna. Pero ¿cuál es el problema actual? El problema es que en la magnitud de ese riesgo obstétrico de pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos, que no son criterios, es decir, por debajo o con títulos inferiores a los umbrales que son considerados para criterios clasificados como SAF, pues no tienen guías para poderlos manejar y así reducir el riesgo de la movilidad materna en esas pacientes. Es así como el objetivo de este estudio es poder evaluar el impacto de los anticuerpos antifosfolípidos que cumplen los criterios de clasificación y también los títulos inferiores a los umbrales. Ver la relación que tienen esos títulos, tanto de criterio como los inferiores al umbral, con respecto a la morbilidad materna y poder ver como la efectividad de las aproximaciones terapéuticas con ASA a bajas dosis, con heparina de bajo peso molecular y con hidroxicloroquina que fueron con los medicamentos utilizados en este estudio. Luisa, yo quería preguntarle a los profesores, al doctor Carlos Jaime y al doctor Sebastián, porque a uno le parece que en SAF hay una dicotomía, porque las guías son muy estrictas con respecto a la definición de un SAF obstétrico, pero incluso los algoritmos de tratamiento de las últimas guías celular hacen recomendación sobre tratar pacientes que no cumplen criterio. Entonces, uno le parece como que estamos en un punto intermedio en el que deberían ajustarse los criterios. No sé los profes qué opinan. Yo estoy de acuerdo. En general, cuando se hacen como esas cortes del Euroapps y las cortes pues de SAP obstétrico, definitivamente son enfermedades diferentes al SAP trombótico. Digo que los títulos son más bajos, digamos que el manejo no puede ser solo basado en el criterio clínico, sino de la positividad de los anticuerpos. Creo que sí hay que reevaluar y pese al mejor tratamiento disponible, aspirina y heparina de bajo peso molecular, la tasa pues de supervivencia o la tasa de éxito pues en el embarazo sigue siendo subóptima. Totalmente de acuerdo. O sea, SAF obstétrico hay unos subgrupos que más adelante pues en la discusión de hoy los vamos a mencionar,
pero hay subgrupos de autoanticuerpos que usualmente para el trombótico no tienen tanta importancia o es de una importancia mínima, y para el obstétrico cada vez van tomando más fuerza. Adicionalmente, como decía el doctor Carlos Jaime, o sea, uno con el SAF obstétrico depender tanto desde el punto de vista clínico, cuando un aborto es una situación tan traumática. Entonces uno en la práctica clínica va viendo que las guías se ven muy bonitas, pero a medida que se practica más y se tiene más contacto con SAF obstétrico o pacientes con sospecha de SAF obstétrico, las guías se quedan cortas y probablemente haya que reformular mucho de las recomendaciones que hay, tanto desde el punto de vista de diagnóstico, probablemente en el futuro de tamizaje y de tratamiento de intervención, porque sí, siguen siendo desenlaces subóptimos. Yo ahí creo que hay dos aspectos que son muy importantes. Uno que nos dijo el doctor Carlos Jaime, y es que hay que recordar que el anticuerpo puede producir dos enfermedades distintas, y eso el doctor Luisa pronto nos profundizará más adelante, pero pareciera ser el caso del SAF obstétrico. Y la otra cosa, que es una cosa que nos dice, pues que Sebastián, cuando estuvo hablando con Michelle Petri, que es una de las mayores investigadoras de lupus, y con los otros investigadores haciendo las guías, que posiblemente parte del problema por el que no encontramos resultados o por el que es tan difícil hacer investigaciones es porque hay que seleccionar mejor los grupos y vivirlos mejor y tenerlos mejor. Entonces yo creo que esas dos ideas son muy importantes para lo que vamos a discutir. Doctora Luisa, continúe. Perdón, ¿dijeron algo? Bueno, con respecto a la metodología, este es un estudio retrospectivo longitudinal. Entonces, se incluyeron 847 embarazos, pero en total eran 381 pacientes. O sea, de esas 381 hubo múltiples embarazos en cada una de ellas, por lo cual obtenemos el número de 847. De esas, 155 tenían los anticuerpos antifosfolípidos persistentemente positivos, pero a cualquier título, y 226 tuvieron enfermedad autoinmune, era el grupo control, con anticuerpos antifosfolípidos negativos. ¿Cómo se eligieron esos pacientes? De acuerdo a la historia clínica, las pacientes que iban ingresando a la clínica de Mangiagali, no sé si se pronuncia bien, en Italia, entre el año 2006 al año 2018. Y en esos pacientes, en todas, se aplicó un modelo de ecuación estimada generalizada, el GI, para cuantificar la morbilidad estacional bajo distintas situaciones clínicas. ¿Cómo se realizó el criterio de inclusión? Entonces, todas las pacientes que tenían laboratorios anticuerpos antifosfolípidos, así fuera al menos uno, a cualquier título, y que fuera confirmado 12 semanas luego de la primera toma, se incluía. O que tuvieran manifestaciones asociadas con anticuerpos antifosfolípidos, pero que no cumplieran con los criterios de clasificación, que tuvieran una enfermedad autoinmune sistémica o órgano específica, o que tuvieran, ANAs positivos e infertilidad. ¿Qué consideraban ellos morbilidad materna? Toda paciente que hubiera tenido una pérdida gestacional temprana, y cuando nos referimos a tempranos, todo aborto antes de las 10 semanas, pero ojo, que no fuera explicado por ninguna causa identificable, o una pérdida tardía es mayor de 10 semanas, y un embarazo que era morfológicamente normal, y un parto prematuro, es decir, un bebé que hubiese nacido, pero antes de las 34 semanas, sin ninguna alteración morfológica, dado por eclampsia o por cualquier trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Como lo mencioné, cuando las pacientes tenían cualquier factor identificable, es decir, cuando tenían embarazos extrauterinos o una anormalidad cromosómica o un IVE, inmediatamente las pacientes eran excluidas del estudio. Para todo paciente se recolectó la siguiente información. Entonces, todas les preguntó o todas se verificó qué enfermedad, o si tenía enfermedad autoinmune sistémica, enfermedad autoinmune órgano específica, si había una o trombosis arterial o venosa previa, y el índice de masa corporal, tabaquismo, hipertensión, con requerimiento de medicamentos y positividad de ANAS. ¿Cómo se evaluaron los anticuerpos antifosfolípicos? Entonces, las anticardiolipinas y los antibeta-2-glicoproteína, independientes si eran IgG o IgM, se detectaron por métodos de ELISA que tenían una validación internacional. Y aquí entonces, ¿qué vemos?
que el punto de corte para poder determinar la positividad mediano o alto para ELISA se identificó según el percentil 99 de una población de 100 individuos sanos. Así fue como se identificó 40 unidades de PL o MPL para los anticuerpos anticardiolipinas y 17.4 para las antiglicoproteínas IgG. Como les mencioné, todas las pacientes fueron llevadas a una evaluación de por lo menos 2 veces durante el embarazo, algunas incluso más, y todas por lo menos al inicio del embarazo, inmediatamente caen en embarazo, se les realizaba el estudio de anticuerpos. Y también se evaluó la actividad del anticoagulante lúpico en plasma citrato mediante los criterios internacionales. Encontraron, entonces acá vemos como una tabla donde muestran las características clínicas de 155 pacientes que tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos y se compararon según los dos grupos. El grupo tenía bajos títulos o, si por el contrario, los anticuerpos tenían criterios de clasificación. De las enfermedades autoinmunes, acá lo que vemos es que en realidad el LES fue el más común en ambos grupos, y de las enfermedades autoinmunes órgano-específicas, la tiroiditis autoinmune fue la más común. De las 155 pacientes, 120 tuvieron algún tipo de complicación dentro de las aquí mencionadas. Y algo importante es que las mujeres que tenían anticuerpos antifosfolípidos criterio experimentaron de cierto modo mayor número de partos prematuros, como lo vemos en el cuadrito resaltado. Aquí en esta tabla se muestra en detalle como los desenlaces obstétricos y el tratamiento que recibieron 450. Si quieres, devuélvete un segundito, claro que sí. Que hay varias cosas que llaman la atención. Primero, que hay un porcentaje muy alto que son pacientes de lupus, como tú dijiste, pero adicionalmente a eso hay una gran cantidad de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades. No es despreciable el síndrome de Sjögren y la enfermedad indiferencial del tejido conectivo, que tienen anticuerpos positivos. Y yo creo que eso recalca un punto muy importante, y es que a toda mujer con enfermedad autoinmune, yo pensaría que uno debería pedirle por lo menos uno se nació un perfil de SAF antes del embarazo por el riesgo y los desenlaces tan graves que tienen. Que no sé los profes qué opinen. Y la otra cosa que llama mucho la atención es el mayor fenotipo de IgM que hay en los no criterios, que se comportan de una forma distinta, pues que le llaman la atención. No sé los profes ahí qué opinión tengan. Hasta que no tengamos estudios de costo-efectividad, yo a todos los pacientes con autoinmunidad les pido los genas y la antifosfolipia, porque es que es un desenlace tan terrible, una complicación obstétrica o fetal, que hasta que no nos digan no sirve, o hasta que no tengamos mejor reunido a quienes sí y a quienes no, yo creo que sí toca tamizarlos. De acuerdo. Pues eso lo aprendí de ustedes, eso me quedó claro después de rotar con ustedes. A todo paciente con enfermedad reumatológica, ENAS y anticuerpos antifosfolípicos. Eso lo tengo pues claro por ustedes. Y hay otra cosa que es un poquito susceptible a debate, que es que ellos hablan de enfermedad órgano específica. Y realmente yo no sé hasta qué punto una enfermedad celíaca o una tiroiditis autoinmune realmente pues deberían ser parte de considerarse una enfermedad autoinmune, pues como estas cosas. Llama la atención que sí tenían un porcentaje de anticuerpos positivos, pero a uno sí no lo deja, pues no le llama la atención esa asociación que ellos hacen ahí. En esta tabla vemos como en detalle los desenlaces obstétricos y el tratamiento que recibieron 458 gestantes que tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos. Vemos entonces que 109 pacientes, o sea, el 63% del grupo de anticuerpos a bajos títulos no recibió ningún tratamiento versus el 44.8% del grupo de APL criterio. El resto del tratamiento, como lo indica la tabla, estuvo dado por ASA a bajas dosis, y a bajas dosis era 100 miligramos como monoterapia o por combinaciones, y las combinaciones eran con heparina de bajo peso molecular, fuera dosis en profilaxis o dosis terapéutica ajustada, y la hidroxicloroquina, que se daba 200 miligramos.
Aquí vemos las características clínicas, los desenlaces y el tratamiento del grupo control. Como lo mencioné antes, eran pacientes con enfermedad reumatológica, pero con APL negativo, con anticuerpos negativos. Aquí habían 226 pacientes con sus respectivas 389 gestaciones. Aquí vemos como la principal enfermedad autoinmune es como el LE, sin embargo, como en orden, hay tres tipos de enfermedades autoinmunes que son las más comunes. El LE es la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y la artritis reumatoide. Y dentro de la órgano específica vemos como la tiroiditis autoinmune es la principal, la más común. 252 gestaciones no recibieron tratamiento y cuando recibían tratamiento, el más común fue la monoterapia con hidroxicloroquina, que fue utilizada en el 18% de los pacientes. De pronto quería mencionar que puede sonar como curioso la elección del grupo control, pero realmente es como, creo que pone como el contexto. Ese es tal vez el sitio de Europa más común de referencia de maternas con antifosfolípido de Meroni, Pierluigi Meroni. Y ellos obviamente ven las pacientes que tienen, eh, independiente de la morbilidad obstétrica, pues cuando están embarazadas y tienen enfermedad autoinmune. Entonces tal vez por eso es que ellos no ven embarazadas sanas. Entonces yo creo que esa es la razón de ese grupo control que creo que es válido, dado el contexto pues, del centro de referencia y lo que quieren buscar. Igual la doctora Lisa ahorita nos va a mencionar un poquito de eso, porque eso también eso hace parte pues como el proceso de discusión de la elección de ese control, que lo que el doctor Calajé me dice es muy importante. Sí, de ahorita la mencionamos, aunque podemos pues, discutir que también una de las posibilidades de que ese grupo control fuera pacientes con enfermedad autoinmune, también es porque cuando son mujeres sanas se sobreestima pues, o se magnifica el riesgo de morbilidad materna, mientras que las pacientes sería como más equivalente a pacientes con enfermedades autoinmunes y con las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. De cierto modo, por eso también pensamos que ese era el grupo control. Ese es un modelo multivariable y como les mencioné al inicio, el modelo GUI o modelo de ecuación estimada generalizada para cuantificar la morbilidad gestacional bajo distintas situaciones clínicas mostró que había un set de variables que fueron, pues que eran el mejor set de variables, por así decirlo, y con el que predijeron o con el que llevaron a cabo el estudio o el algoritmo de Eureka. Entonces acá encontramos los anticuerpos antifosfolípidos a bajos títulos o con criterio, anticoagulante lúpico, el antibeta-glicoproteína IgG, ASA como monoterapia o en combinación con heparinas de bajo peso molecular y la hidroxicloroquina. Ya la edad, la presión arterial, la obesidad, el tabaquismo, las enfermedades autoinmunes sistémicas se consideraron dentro de este modelo GUI como factores confusores. ¿Y qué encontraron ellos dentro de este perfil? ¿O qué se encontró con respecto a las relaciones de anticuerpos antifosfolípidos y la morbilidad materna? Que la probabilidad de que existiera morbilidad materna en pacientes con enfermedad autoinmune y con anticuerpos negativos fue del 39%. La positividad de los anticuerpos, independiente del perfil de anticuerpos, impactó significativamente en la morbilidad del embarazo. Los anticuerpos anticardiolipinas IgG, IgM y antibeta-2 IgM solos o que estuvieran combinados no afectaron el riesgo del perfil basal de la morbilidad materna dada por la positividad de los anticuerpos. La positividad del anticoagulante lúpico y el antibeta-2 IgG se aumentó significativamente la morbilidad materna, siendo el anticoagulante lúpico el predictor más fuerte de morbilidad en embarazo, seguido del antibeta-2 IgG. Entonces, basados en esos hallazgos, el algoritmo para estratificar el riesgo de morbilidad en gestación en pacientes con APL positivos se desarrolló el nombre de Eureka, que es como el nombre se reduce a embarazo exitoso en mujeres con anticuerpos antifosfolípidos positivos, un algoritmo de estratificación de riesgo de la morbilidad materna. Se realizó dos grupos, o sea, se llevaron a cabo una clasificación del grupo con que tuvieran anticuerpos antifosfolípidos de bajo título
Y este grupo tuvo dos riesgos o dos clasificaciones, el riesgo basal y el riesgo moderado, dependiendo de las características de los anticuerpos antifosfolípicos. Se clasificó como riesgo basal a toda paciente que tuviera anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM y o antibeta 2 glicoproteína 1 IgM. Y se clasificó como moderado cuando se incorporaba a esta o podía estar bien solo el antibeta 2 glicoproteína 1 IgG. Luisa. Señor. ¿Y por qué no tuvieron en cuenta el anticoagulante lúpico? Porque cuando se tiene en cuenta el anticoagulante lúpico, inmediatamente pasa a ser un criterio de clasificación o APL claro. Criterio. Como el anticoagulante lúpico es una prueba funcional de positivo o negativo, si usted la mete, el paciente ya, si tiene una PL positivo según criterios, pues por criterios ya le dio positivo y aquí tenían que tener persistencia de los anticuerpos, entonces les hacía el diagnóstico ya de un SAF. Cuando tenían los anticuerpos cumplían con los criterios, se clasificó en 4 grupos, igualmente dependiendo de los anticuerpos o del perfil de anticuerpos. Riesgo basal y riesgo moderado exactamente igual al grupo con anticuerpos a bajos títulos. Pero riesgo alto era clasificado toda paciente con anticoagulante lúpico, solo o que tuviera el riesgo o que cumpliera con alguno de los criterios de riesgo basal. Y riesgo muy alto cuando se encontraba concomitantemente el anticoagulante lúpico con la antibeta 2 glicoproteína IgG, que bien pudieran estar solas o en combinación con cualquiera de los criterios de riesgo basal. En esta gráfica, entonces, vamos a ver en esas 4 gráficas que siguen la probabilidad de morbilidad materna cuando se juega con los medicamentos utilizados en estas pacientes. Entonces, cuando vemos las mujeres que tenían anticuerpos antifosfolípidos a títulos bajos, de acuerdo claramente el perfil de anticuerpos, o sea, si era riesgo basal o moderado, vemos que de entrada, en el grupo de riesgo basal, el no uso de terapia llevaba un riesgo de morbilidad materna hasta el 64%, y pues claramente en el riesgo moderado aún más, casi que cercano al 80%. Pero cuando vemos a los pacientes a quienes se les dio ASA a bajas dosis, sí hubo una disminución significativa de la morbilidad materna, pero en pacientes que tenían anticuerpos, antifosfolípidos, títulos bajos, sin antibeta 2 glicoproteína, es decir, el perfil basal. Cuando tenían el perfil moderado, pues en realidad no había una reducción significativa del riesgo. ¿Y qué pasa con esos pacientes a quienes les daba manejo conjunto? ASA con heparinas de bajo peso molecular. Los pacientes sí tuvieron una reducción significativa de la morbilidad materna en ambos grupos, independiente pues del perfil de anticuerpos. Aquí vemos ya el mismo grupo, es de mismos pacientes con bajos títulos, pero acá adicionamos a la terapia el uso de los antimaláricos, la hidroxicloroquina. Vemos como cuando damos hidroxicloroquina con ASA a bajas dosis, hubo una disminución significativa de la morbilidad materna en pacientes con el perfil basal, lo mismo que observamos cuando damos el ASA monoterapia, pero cuando vemos en los pacientes que tenían beta 2 glicoproteína IgG, es decir, el grupo del perfil moderado, pues hubo una reducción de la morbilidad, sí, pero en realidad no es estadísticamente significativo. Y cuando utilizamos la triple terapia, es decir, hidroxicloroquina con ASA a bajas dosis y heparina de bajo peso molecular, aquí sí encontramos una reducción significativa en ambos grupos. ¿Qué pasa cuando escogemos a las pacientes con el perfil o con los anticuerpos antifosfolípido criterio de acuerdo al perfil de anticuerpos? Aquí, como lo mencioné ahora, tenemos 4 tipos de pacientes: el riesgo basal, el moderado, alto o muy alto. Y vemos como las pacientes que tienen APL criterio, independiente del perfil, ninguna se beneficia del uso de ASA a bajas dosis como monoterapia. Cuando utilizamos
aspirina, ASA más heparina de bajo peso molecular, aquí sí encontramos que hay una reducción significativa de la morbilidad materna en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípido criterio, pero en el riesgo basal y el riesgo moderado. Hay un efecto pues, casi que cercano a la reducción significativa en las pacientes con un perfil de alto riesgo, que utilizaron pues, la combinación de ASA y heparina. Sin embargo, la aproximación de esa combinación en el grupo de alto riesgo, de muy alto riesgo, eso no fue tan efectiva en la reducción. Sí hubo una disminución, pero esa disminución de la morbilidad materna llega hasta el 52% a pesar del manejo convencional. ¿Y qué pasa cuando adicionamos el manejo con antimaláricos? Entonces, la combinación de hidroxicloroquina y ASA fue efectiva en las mujeres con riesgo basal, más no en el resto de los grupos, ni moderado, ni alto, ni muy alto. En mujeres con anticoagulante lúpico y antibeta-2-glicoproteína, el uso de ASA más hidroxi pues no tuvo ningún impacto significativo. Y la triple terapia mostró una reducción significativa de la morbilidad materna en los 3 primeros grupos, o sea, en el basal, moderado y alto riesgo, pero no alcanza a tener una disminución significativa de la morbilidad en pacientes con muy alto riesgo. Entonces acá la pregunta es, ¿y qué hacemos con este grupo de pacientes? Pues si bien no es el más común, en realidad nos quedamos cortos o no tenemos más tratamiento o qué se hace en este grupo de pacientes es como lo que nos deja o la pregunta que nos hacemos cuando terminamos de ver y de interpretar esta gráfica. No sé, Pues doctor. uno ahí tendría que decir que los pacientes con antimaláricos fueron poquitos, pero la verdad sea dicha, el doctor Carlos Jaime incluso nos comenta cuando él ha hablado con un tercamasta que hay otras estrategias que a veces se utilizan, como por ejemplo esteroides en el primer trimestre, que son una terapia pues, que se deja para los casos más refractarios. Lo que sí es claro es que uno puede ser que es la asociación y lo otro puede ser que efectivamente nos estemos quedando cortos, que necesitemos más terapias o de pronto hidroxicloroquina a dosis más altas. No sé, el profe Carlos Jaime, que ha tenido más experiencia y más discusión con los autores internacionales, ¿qué opina de eso? Digamos que yo siempre trato de, pues, mi concepción como particular del tratamiento del estado obstétrico es que creo que es muy importante la doble o triple positividad. Entonces, aunque no son explícitas las guías, pero todo el mundo orienta hacia allá, que usted tiene que ir un paso más allá de la terapia estándar. Hace poquito en la clínica tuvimos una paciente, pues que es el peor escenario posible, una paciente con antecedente de un embarazo con preeclampsia, uno con HELP y está nuevamente, pues, nuevamente quedó en embarazo. Entonces, y tiene triple positividad, anticoagulante lúpico y todos los anticuerpos antifosfolípidos positivos. Y ya desde la semana 16 tenía pues una, ya signos pues alteración del Doppler, etcétera. Lo que se decidió es anticoagularla, aunque no tenía un antecedente de trombosis, pues porque había que escalar porque hizo el gel con profilaxis con aspirina y le dimos pravastatina y le dimos dosis de glucocorticoides, que el estudio pues original de Camasta son 10 miligramos de prednisolona, pero desafortunadamente pues una preeclampsia lejos del término de las 18 semanas y el feto falleció. Pero esos son lo que uno tenía que hacer como cosas desesperadas, dar anticoagulación, pravastatina y esteroides, y yo creo que desde el pregnancy, que es una cohorte también grande de antifosfolípido, yo a todos mis pacientes con SAP obstétrico, independiente de su antecedente de morbilidad, les doy hidroxicloroquina aunque no tengan luz. Sebas, ¿tú qué opinas? Yo cada vez estoy inclinándome a poner más hidroxicloroquina y a mí afortunadamente contadas veces me ha tocado, sin que el paciente tenga eventos trombóticos, también subir la dosis de anticoagulación a dosis de anticoagulación. ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan a abortar y ya está con el ácido salicílico, ya está con la hidroxicloroquina, ya está con la heparina de bajo peso molecular. Entonces yo antes de la pravastatina me he inclinado más a subir la dosis de anticoagulación de heparinas de bajo peso y pues contadas veces me ha ido bien. Pues 2 pacientes que he tenido así, 2 pacientes que han llegado pues a completar el embarazo después de todo eso, pero pues son 2, es experiencia personal, realmente la evidencia es baja, pero definitivamente se necesitan más datos y definitivamente, sobre todo en los pacientes de más alto riesgo,
se queda corta las intervenciones. Sí, yo creo que hay que es muy importante dejar claro como tres conceptos que son muy importantes que lo han mencionado los profes. El primero es que el SAF es una enfermedad del primer trimestre casi toda, excepto trombosis, la muerte fetal más de las 10 semanas que tiene otra biopatología. Entonces el manejo tiene que ser lo más temprano posible, incluso preconcepcional, al menos con la aspirina y la hidroxicloroquina, pensaría uno, para tratar de tener mayor impacto. Porque si usted además de 16, 18 se da cuenta que el paciente tiene un SAF obstétrico, ya la placentación pasó y está jodido. La segunda es que definitivamente la hidroxicloroquina posiblemente sea mejor a dosis más altas. El profesor Carlos Jaime nos mencionó pues esos cohortes, y las cohortes tienden a decir que son dosis de 400 miligramos más que de 200 y por un corto periodo de tiempo no serían pues no sería una dosis preocupante y hay que recordar que es infinitamente seguro en el feto para que nadie lo vaya a retirar durante un embarazo. Y la tercera sería dejar claro con estos pacientes que la pravastatina, como dice Sebas, de pronto no es para todos los casos, el profesor Carlos Jaime la usa con frecuencia, es en los casos en los que el paciente tiene la alteración del Doppler y todas las cosas, porque hay estudios que muestran que pueden restaurar la pulsatilidad del Doppler el análisis Doppler, mejorar un poquito de eso y a veces ganar tiempo y mejorar incluso la presión. ¿Cuánto ganan? En promedio, cuando el profe nos comentaba el artículo, una semana. Una semana parece muy poquito y lejos del término una semana puede no ser mucho, pero cuando ya está un poquito más cerquita al término, una semana puede hacer la diferencia en el pronóstico de supervivencia y complicaciones. Entonces es como para casos muy desesperados. Doctora Luisa, continuemos. Bueno, entonces acá traemos a colación como dentro de la discusión que planteaba el artículo, que los embarazos en realidad en la misma paciente son distintos, o sea, no podemos correlacionar el mismo embarazo en futuros embarazos de la paciente. Es importante que la historia obstétrica quede completamente registrada, cuáles fueron los predictores de morbilidad gestacional, que fue lo que hizo el estudio que incluyó todas estas variables, para poder estimar la morbilidad gestacional bajo diferentes situaciones clínicas. Aquí entonces el Eureka, el algoritmo Eureka nos demuestra que es una herramienta de uso fácil y que nos predice el riesgo de complicaciones y de respuesta al tratamiento de acuerdo a unas consideraciones que se consideran muy importantes porque ellos tienen en cuenta los títulos de los anticuerpos y también diferencian entre los títulos bajos y los títulos criterios, que es lo que queremos como buscar, como si los títulos bajos también deben obtener igual importancia dentro del contexto de una paciente gestante. Esta discriminación es muy importante por la diferencia crucial, y no solamente de la magnitud del riesgo obstétrico, sino también del patrón de morbilidad gestacional. Eureka también predice la respuesta al tratamiento en cada situación clínica, entonces eso resulta en varias observaciones. Entonces, las mujeres con títulos bajos de APL, pues vimos que se benefician del tratamiento, incluso de su efectividad es mayor cuando tienen títulos bajos a cuando existen criterios de APL. La combinación de ASA a bajas dosis con heparina de bajo peso molecular no es tan efectiva, o por lo menos significativamente en las pacientes de alto riesgo. Sin embargo, el régimen sí reduce la morbilidad gestacional, o sea, de un 91 a un 52%, pero no es estadísticamente significativa. O sea, esa ausencia de estadística o de significancia estadística no puede interpretarse como que hay una ineficacia del ASA o de la heparina de bajo peso molecular. Entonces, la conclusión que nos trae el artículo es que la Eureka nos permite un enfoque terapéutico personalizado, impactando en el manejo clínico de las mujeres gestantes con anticuerpos positivos. Claramente, pues, requiere validación, requiere estudios prospectivos para poderlo utilizar, pero pues, claro, es interesante la herramienta que nos propone el artículo. Yo creo que una conclusión... Otra conclusión que nos permite sacar del artículo es que esa queja que nosotros traemos desde hace mucho rato, que los criterios de clasificación de SAF son totalmente inadecuados, porque hay criterios de clasificación que son muy útiles para uno apoyarse en la práctica clínica diaria, pero los criterios de clasificación en SAF sí que se quedan corticos para aplicar en la práctica clínica diaria y sobre todo cuando es morbilidad obstétrica. Incluso ahí se va a hacer una cosa muy interesante, es que yo creo que hay como tres puntos a tratar ahí. Primero,
que el cambio de Sapporo a Sydney, que puso 6 o 12 semanas, estuvo yo creo más motivado por el componente trombótico, porque con ese cambio se calcula que más o menos el 46% de todos los supuestos SAF dejaron de ser SAF, o sea, eso tuvo un impacto dramático. Pero yo pensaría que en esos criterios de Sydney pesó más el lado trombótico que el lado obstétrico. Uno se pregunta aquí 2 o 3 cosas. La primera cosa que se pregunta es si efectivamente las cortes y los centros grandes, como dice el profe Carlos Jaime, este que es el centro más importante de Europa, están tratando los anticuerpos, los pacientes con anticuerpos a bajos títulos como SAF, pues realmente lo que tú dices, los criterios deben actualizarse, porque finalmente un criterio no refleja más que la concepción que se tenía en un momento de la enfermedad. Y yo creo que al haber cambiado de manera ostensible en los últimos años esa concepción, tendremos que cambiar los criterios de manera consecuente. Entonces, yo les quisiera hacer 2 preguntas a los profes. La primera, ¿ustedes creen que tienen que cambiar los criterios de SAF? Y la segunda es, con la evidencia, por lo menos que muestra este artículo y la que muestran nosotros, ¿ustedes creen que la hidroxicloroquina debería ir dentro del manejo de los pacientes con SAF? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo diría que en general no es cambiar los criterios de antifosfolípido, sino que, por ejemplo, digamos, esa, a veces la interpretación es más que el valor arbitrario, es el presentil 99. Nosotros ya tenemos un estudio, ya tenemos resultados de una tesis de Gustavo Castilla, residente de Medicina Interna de UPB, que calculamos en 50 donantes sanos de un banco de sangre el presentil 99. Pues para adelantarles, todos dieron menos de 20. Beta 2, anticardiolipinas, y uno, pues digamos, porque el criterio dice o 40 o el presentil 99. Yo creo que más que modificar los criterios es hacer valer o darle la importancia adecuada al presentil 99. Al parecer el presentil 99, por lo menos en Colombia, en el noroccidente colombiano, esos títulos son alrededor menos de 20, 18, 16, más o menos. Incluso, profe, en el estudio de acá les dio como 7 y piquito el beta 2, o sea, son valores bajitos. Bajitos. Y la segunda pregunta, sí, yo creo que todo paciente con SAP obstétrico hay que darle hidroxicloroquina. Importante reflexión lo de la dosis, había que volver a revisar el Pregnax, que creo que sí es 400 miligramos. Sí, o sea, con esto, el único problema en este momento de la hidroxicloroquina, al menos en nuestro medio, es que se subió el precio. Pues pacientes que me están diciendo que están consiguiendo hidroxicloroquina a 200.000 pesos la caja. Y el gran problema de nosotros es que no tenemos registro en VIMA para la hidroxicloroquina en síndrome antifosfolípido. Pero con esto, pues es que cada vez va tomando más fuerza estos pacientes con SAF obstétrico y sobre todo entre más alto el riesgo, el ácido salicílico y el bajo peso molecular se quedan cortos. Sí, yo creo que ahí lo que Sebas dice es verdad. Y una reflexión que hay que hacer con respecto a todos los criterios es que un criterio refleja un pensamiento de la enfermedad en un momento determinado. Los criterios no son ni buenos ni malos, sino que en un momento puntual cumplen una función, pero posiblemente lo que dicen los profesores es verdad, los criterios ya cumplieron esa función y ya necesitan actualizarse porque están impidiendo el avance en el tratamiento. Entonces uno esperaría que en los siguientes 2 o 3 años haya una actualización importante en esos criterios. No sé si los profes quieren dar algún comentario final para cerrar las revistas. No me acuerdo si fue ULAR del año pasado o ACR el año antepasado, ya ellos tienen unos criterios en desarrollo, ACR, pero ¿cuál es el problema de esos criterios preliminares? Que son nuevamente muy trombóticos, o sea, empiezan a hablar de antifosfatilcerina protrombina, empiezan a hablar de trombocitopenia, empiezan a hablar de líbedo, por la parte obstétrica sigue muy estática, y lo que dijo el profe Carlos Jaime es muy importante, o sea, o punto de corte 40 mpl o GPL o percentil 99, y probablemente ese 40 mpl y GPL en las mayorías de las poblaciones no sean percentil 99, y probablemente la mayoría de los pacientes con SAF están en ese grupo de pacientes que entre comillas son con valores bajos de antifosfolípido, pero que probablemente no sean tan bajos si uno midiera el percentil 99 en su población. Entonces ese grupito de paciente antifosfolípido valores bajo positivo obstétrico es un mundo aparte que creo que con Eureka y con todas estas cosas van tomando un poquito más de visibilidad, porque antes uno casi que desestimaba estos grupos.
Incluso puede que desaparezca el triple positivo como concepto, porque ahora uno si eso funciona con anticoagulante lúpico y con beta-2 IgG, queda uno ya listo para certificar pacientes. Podría Ahora, ser interesante eso usar. lo maluco es el anticoagulante lúpico que dependiendo del día, la fase lunar, el Ah, sí, laboratorio, o sea, eso es lo que a mí me parece más duro el anticoagulante lúpico, que da tanto valor pronóstico, que se asocia con tantas complicaciones, con tal mal pronóstico, pero de todo el perfil es el menos confiable, el que tiene más pasos y en el que más se puede equivocar. el que más se puede equivocar. No sé si el profe Carlos me quiere decir algunas palabras finales. No, digamos que en general coincido con Sebastián, el SAO estético le falta mucho por desarrollarse pues en los títulos de anticuerpos y en el tratamiento, pero creo que estas herramientas, obviamente ellos también reconocen las limitaciones, pues que la validez externa pues es un centro de referencia donde fueron hechos, pero cualquier herramienta que le ayude a uno a estratificar el riesgo en SAO obstétrico creo que es bienvenida. Gracias, Luisa. A ustedes, muchas gracias. Entonces, ya con esto podemos dar por terminado el club de revistas. Nuevamente le agradecemos a la doctora Luisa que siempre saca tiempo de sus obligaciones para presentar los artículos de dermatología fetal. Muchísimas gracias, doctora. El siguiente miércoles tocaremos otro tema que será de interés de todos y no nos queda más sino decirles gracias totales. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta Que luego. estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Feliz noche.